más estamos viendo lo que la palabra del Señor puede enseñarnos a través de el fascinante mundo de las parábolas. Y ya hemos disfrutado de algunas parábolas y también tuvimos esta mañana una idea general de lo que son las parábolas y el uso. Por eso quisiera, antes de hablar un poco de cómo nosotros vamos a enfrentarnos a la parábola, es importante que podamos también saber cómo nosotros vamos a manejar las parábolas para poder hacer una correcta interpretación de ellas. Así que podemos comenzar recordando la definición que propongo de parábolas a la luz de lo que William Taylor dice. Una parábola es una narración ficticia o no de una escena de la vida humana o de un proceso de la naturaleza. Verás en tu representación de esto y tiene por fin una lección espiritual. Alguien pues lo ha sintetizado de una manera mucho más simple, pero me parece que esta definición es bastante completa y acabada. Una parábola, en síntesis, en resumen, es una narración de la vida diaria o de la naturaleza o de las implicaciones que nosotros podemos tener, que tiene una enseñanza espiritual. Básicamente una parábola es una comparación. La parábola no es una ilustración. En los sermones, nosotros cuando estamos predicando, apelamos a hacer anécdotas o a hacer cualquier comparación que le llamamos ilustración. La parábola no es una ilustración del mensaje que Jesús quiere comunicar. La parábola es en sí el mensaje. Y es un recurso formidable, puesto que, como decíamos esta mañana, las personas les gustan pues que le cuenten historias. Y dentro de lo que es el mundo de las parábolas, nosotros podemos darnos cuenta de que la mayor parte de la enseñanza de Jesús tiene que ver con las parábolas. Cristo nos habla básicamente por medio de parábolas y nos enseña grandes verdades mediante narraciones sencillas. Pero ¿cómo nosotros interpretamos una parábola? ¿Cómo nosotros nos acercamos a la Escritura y entonces nos vemos con esas narraciones? ¿Y cómo nosotros pues podemos interpretarla? Cuando nosotros nos hacemos esa pregunta, es importante que meditemos en ella, porque una correcta interpretación, en este caso de la parábola, nos va a dar una correcta aplicación. Una mala interpretación conduce a una incorrecta aplicación. Entonces es vital nosotros pues hacer un uso correcto de las parábolas, pero para hacer un uso correcto de ellas tenemos que hacer un ejercicio hermenéutico de interpretación correcto. ¿Qué recursos nosotros tenemos para interpretar una parábola? Y quiero hablar de esto porque no solamente es bueno deleitarnos en las verdades que escuchamos acerca de las parábolas y cómo nosotros podemos aplicarlo a nuestras vidas, sino que me gustaría, y en este tiempo en que yo oraba, me gustaría como dejarles algunas herramientas útiles, más que predicar de una parábola en sí, dejarles algunas herramientas útiles, sencillas, que ustedes pueden usar para interpretar de manera particular una parábola. Cuando yo me acerco a una parábola, yo puedo y debo interpretarla como interpreto cualquier género narrativo histórico de las Escrituras. Es decir, dentro de la diversidad de género que nosotros tenemos en las Escrituras, tenemos un género que aproximadamente es el 60 o 70% de la Escritura, que es el género de narrativa histórica. Y esas herramientas que yo uso para interpretar el género de narrativa histórica son las mismas herramientas que yo voy a usar para interpretar las parábolas. Pero es esencial nosotros manejar esas herramientas. Pero para nosotros llegar ya al ejercicio en sí de lo que es la interpretación, y vamos a estar viendo algunas leyes universales de lo que es la hermenéutica. Cuando yo me acerco a las Escrituras,
yo tengo que acercarme entendiendo lo que conocemos como la doble autoría de la palabra de Dios. Es el libro de Dios y es el libro de los hombres. Es un libro escrito por Dios, es un libro escrito por los hombres. Por lo tanto, yo me voy a acercar teniendo conciencia de que la Biblia es esas dos cosas a la vez. Así como Cristo era 100% Dios, también es 100% humano. La Biblia es libro de Dios y es libro de los humanos. Como libro de Dios, cuando yo tengo una parábola o cualquier otro texto bíblico, yo me voy a acercar sabiendo que es el libro de Dios. Me voy a acercar en oración, me voy a acercar en meditación, en respeto por la palabra de Dios. Yo voy a orar para que Dios me hable. Yo voy a orar la palabra para que Dios me ayude a tener una comprensión precisa de lo que es esta revelación bíblica. Es el libro de Dios. Y yo, al acercarme al libro de Dios, voy a tener todas esas cosas con mucha presencia en mi vida. Nosotros a veces nos acercamos a las Escrituras y venimos y la leemos y ya. Pero los rabinos tienen mucho que enseñarnos a nosotros hoy en día. Ellos se acercan con mucho cuidado a la palabra de Dios. Algunos más extremistas no solamente se ponen en una actitud de penitencia y pidiéndole perdón a Dios por lo que ellos van a hacer, sino que se purifican y pasan por una serie de rituales antes de atreverse a leer el libro de la ley de Dios. Pues nosotros no vamos a caer en esos ritualismos externos y esas poses ceremoniales, pero lo cierto es que cuando nos vamos a acercar a la palabra de Dios, nosotros tenemos que acercarnos sabiendo que nos vamos a enfrentar a Dios hablando. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, Dios lo que está es hablando. Podemos decirle, Dios háblame, y Dios desde el cielo va a tender su mano y nos va a entregar su palabra. Nos acercamos a la Biblia como el libro de Dios. Pero no solamente la Biblia es el libro de Dios, sino que también la Biblia es un libro hecho por hombres. Es un libro que está gobernado con leyes gramaticales. Es un libro que tiene sintaxis, que tiene concordancia, que tiene comas, que tiene puntos. Entonces, yo me voy a acercar a la palabra de Dios sabiendo eso. Donde hay un punto, yo me paro. Donde hay palabras enunciales, yo voy a tomar en cuenta eso. Donde hay algo que ya no forma parte de ese texto anterior, también lo voy a tomar en cuenta. Y cuando yo estoy leyendo, yo tengo que tomar en cuenta que esa palabra de Dios, que es mi norma de fe y conducta, hombres incidieron en ellas. Dios exhaló y estos hombres, mediante esa inspiración, ellos escribieron lo que nosotros tenemos aquí y está libre de errores. Obviamente, esos hombres que escribieron esta palabra de Dios, escribieron tomando en cuenta unas normas gramaticales que nosotros también debemos tomar en cuenta. Entonces yo me voy a acercar a la palabra de Dios, tomando en cuenta que es la palabra de Dios y es la palabra de los hombres. Ahora bien, yo voy a leer esa palabra de Dios y me voy a enfrentar a ella. Hay algunas cosas que yo debo tomar en cuenta, no solamente con las parábolas, sino con cualquier texto de las Escrituras, y es que mi Biblia, y probablemente la suya, está dividida en capítulos y en versículos. Y que a veces tenemos la tendencia de divorciar un texto porque pertenece a un capítulo de otro texto porque pertenece a otro capítulo. Sin embargo, en los manuscritos originales no existen ni capítulos ni versículos. Estos fueron añadidos posteriormente para nosotros tener una mayor facilidad en el manejo de las Escrituras. Entonces, es posible que cuando yo esté leyendo esto, no tome en cuenta y me pierda el sentido del texto. Y vamos a ver algunos ejemplos. Una de las parábolas más conocidas y más amada es la parábola del hijo pródigo, Lucas capítulo 15. Y ahí nos encontramos tres parábolas que tienen que ver con lo mismo.
en el capítulo 15, tres parábolas que tienen que ver con lo mismo. Desde el versículo 1 al versículo 7 encontramos la primera, la parábola de la oveja perdida. Cuando nosotros seguimos leyendo desde el versículo 8 hasta el versículo 10, nos vamos a encontrar con la segunda parábola, la parábola de la moneda perdida. Y desde el versículo 11 hasta el final del capítulo, que es la más extensa, la parábola que nosotros vemos por los subtítulos del hijo pródigo. Ya de por sí ahí hay una incoherencia con relación a lo que son las otras dos parábolas. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida. Entonces, ¿cómo debería llamarse la otra parábola? La parábola del hijo perdido. La parábola del hijo perdido. Entonces, normalmente ya sabemos que todo forma parte de una sola parábola que nos dan tres ejemplos. Bueno, pero una de las parábolas, gracias, más amada es la parábola del hijo perdido. Entonces comenzamos a leer y Jesús dijo, pero ¿a quién le dijo? ¿A quién le dijo? Aquí dice en el versículo 11, y Jesús dijo. Pero Jesús no estaba hablando solo. Jesús no le estaba hablando al aire. Jesús con alguien tenía que estar hablando. Por lo tanto, para yo tener una mayor comprensión de esta parábola, yo no me puedo limitar a lo que está diciendo acerca del hijo perdido solamente a partir del versículo 11. Yo tengo que irme o más atrás o más adelante. Entonces, yo, bueno, quiero saber, déjame ver a quién le dijo. Pero cuando leo en el versículo 8, en la parábola de la moneda perdida, dice, que es mujer, si tiene 10 monedas de plata, sigue hablando. Pero todavía no me dice con quién está hablando. Sigo más adelante y entonces es cuando yo llego al principio del capítulo 15, es que yo me doy cuenta entonces a quién le están diciendo esa parábola. Dice el versículo 1 del capítulo 15, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Una de las acusaciones que se le hacía a Cristo era que era amigo de pecadores, que se juntaba con ese tipo de personas que todos despreciaban. Perdón, hermano. Y dice el versículo 2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Versículo 3, entonces él les refirió esta parábola diciendo. Entonces, cuando nosotros leemos en la parábola del hijo perdido, en el versículo 11, dice, y Jesús dijo. Entonces, ¿a quién fue que se lo dijo? A los fariseos que estaban murmurando a Cristo y que estaban criticándolo porque él venía. Desde luego que no solamente estaban ellos ahí, simplemente estaban ellos ahí y probablemente había más personas, porque en el versículo 25 del capítulo anterior, el capítulo 14, dice, grandes multitudes le acompañaban. Y volviéndose le dijo y comenzó a hablarle. Entre esas multitudes que le acompañaban estaba todo tipo de personas. Y normalmente a Jesús lo acompañaban o lo escuchaban distintas clases de personas. Cuando nosotros nos vamos al capítulo 5 del libro de Mateo, que forma parte también de los evangelios sinópticos, nos dice que viendo la multitud, ¿qué multitud? La multitud que le venía siguiendo desde Decápolis y de otras ciudades y que en capítulo 4 del libro de Mateo registra. Entonces esas multitudes en lo que fue probablemente las primeras apariciones masivas de Cristo, donde venía haciendo una serie de milagros y portentos y venía sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados, se corrió la fama de Cristo como pólvora inmediatamente.
Entonces el capítulo 5, versículo 1 comienza diciendo, viendo las multitudes, esas multitudes que le seguían, subió al monte y junto con él subió la multitud. Se sentó y vinieron a él los discípulos y les enseñó diciendo, quiere decir que en el sermón del monte estaban las multitudes y estaban los discípulos. Y eso se confirma en el capítulo 7. Recuerden que la versión de Mateo de las bienaventuranzas comprenden, del sermón del monte, comprenden los capítulos 5, 6 y 7. Y Jesús sabía que tenía dos tipos de audiencia, por eso termina precisamente en los versículos 23 al 27 con esa parábola. ¿Por qué? Porque sabía que había dos tipos de personas. ¿Cómo termina? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cualquiera pues que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato. Jesús sabía que tenía dos tipos de audiencia. Cuando nos vamos en Mateo capítulo 23, nos damos cuenta otra vez que Jesús normalmente hablaba a dos tipos de audiencia. Y esas dos audiencias las vemos aquí. Por eso, cuando yo quiero saber a quién Jesús les dice esta parábola del hijo perdido, y entonces yo veo que la respuesta está en el versículo 2 del capítulo 15. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este recibe a los pecadores. Entonces él les refirió estas parábolas. Quiere decir que yo tengo que saber, tener en cuenta cómo son estas estructuras, de cómo está compuesta la literatura, específicamente del Nuevo Testamento, que tiene que ver con la narrativa histórica, para entonces yo poder discernir cómo yo voy a manejar el texto. Entonces yo me voy a acercar a la palabra de Dios como es el libro de Dios y como es el libro de los hombres, tomando en cuenta estas características que ya hemos leído. ¿Pero qué vamos a hacer? Bueno, lo vamos a leer. Y vamos a leer el texto. Y nos vamos a enfrentar a él. Y lo vamos a leer. Y volvemos y lo vamos a leer. Y volvemos y lo vamos a leer. Para que Dios nos hable. Un maestro de escuela bíblica, una maestra de niños, un pastor, una persona que predique la palabra, tiene que acercarse a Dios de esa manera. Y la va a leer y va a orar la palabra. ¿Qué es orar la palabra? Es orar sobre la base de los textos que nosotros estamos leyendo, para que Dios nos ministre. Se está tratando de Dios, es algo sobrenatural. Se trata de vida eterna o de muerte eterna, porque mediante la exposición de la palabra, toda la predicación apunta a la cruz de Cristo, a su santo evangelio. Entonces es algo muy serio. Con temor y temblor nos paramos en un púlpito a comunicar estas verdades, pidiéndole a Dios que nuestra humanidad no filtre el mensaje y lo dañe. Entonces nosotros vamos a orar, pidiéndole al Señor que nos ayude. Entonces nos acercamos al texto y allí lo vamos a leer. Nosotros nos vamos a auxiliar de las mejores versiones de la Biblia que nosotros podamos tener para tener mayor claridad en lo que nosotros estamos leyendo. Hay un acrónimo que yo recomiendo y el acrónimo es LOIRAP. LOIRAP significa leer, observar, interpretar, reflexionar y aplicar. LOIRAP: leer, observar, interpretar, reflexionar y aplicar. Por lo tanto, la lectura de la palabra de Dios con el propósito devocional o con el propósito de comunicarla no puede ser algo rápido, no puede ser algo urgente, no puede ser algo que yo venga, ya, Señor, ayúdame. En un campamento yo estaba en una ocasión y estábamos promoviendo la lectura devocional de las Escrituras entre los jóvenes que estaban participando. Y yo me estoy paseando viendo a los jóvenes en el campamento, viendo y cómo se manejaban con la palabra de Dios. Algunos le hacía preguntas y hablaba con ellos. Y en una me quedo observando a uno que está leyendo en voz alta, pero a una rapidez exorbitante. Y cuando termina dice, ya salí de eso. O sea, cumplí, ya hice mi devocional. No, nosotros no podemos ir con prisa.
Imagínense que una pareja está enamorada y hablen rápido porque tienen que agotar toda la agenda. Estamos enamorados de Dios. Cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, el tiempo no debe de contar. Por lo tanto, yo me voy a ir a la palabra con la calma necesaria para yo poder desgustar. Y si no solamente el estudio devocional es que lo vamos a hacer así, también el estudio para comunicar, porque hay dos clases de estudio. El estudio devocional, donde yo me alimento y donde muchas de las enseñanzas que voy a compartir van a salir de ese estudio. Pero también está un estudio que es el que uno va a comunicar, que a veces coinciden, a veces no. Y entonces yo me voy a acercar y yo voy a buscar varias versiones de las Escrituras. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a leer este capítulo 15 y vamos a leerlo en varias versiones de las Escrituras. Yo lo voy a leer en la versión Biblia de las Américas y dice así: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con ellos, con semejantes pecadores, y hasta comía con ellos. Y ahora vamos a leerlo en la versión Reina Valera de 1960, que es más o menos semejante. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. La versión Biblia de las Américas dice que se le acercaban los cobradores de impuestos y pecadores. La Nueva Traducción Viviente dice que se le acercaban los cobradores de impuestos y personas de mala fama. Ya nosotros sabemos que cuando asocia a los pecadores con los publicanos, no puede ser entonces que los publicanos sean buena cosa. Entonces yo estoy teniendo una idea, porque estoy leyendo en varias versiones un mismo pasaje, y esto me ayuda a tener una mayor comprensión del texto. Entonces tengo que apelar a lo que decía Ramesh Richard, o dice Ramesh Richard en su libro Predicación Expositiva. Y Ramesh dice, y ese es uno de los grandes aportes que él ha hecho por medio de este libro, que se llama así, la Predicación Expositiva, que todo texto consta, todo pasaje de las Escrituras consta de tres partes: huesos, carne y corazón. Huesos, carne y corazón. Cuando él se refiere al corazón, se refiere a lo que se conoce como idea exegética o verdad central del texto. Ahí me identifico con Robert Plummer, que dice que un texto tiene uno o dos significados, o la cantidad que pudiera tener si el autor eso se propuso. Pero normalmente nosotros vamos a orbitar en torno a una idea exegética, que es el corazón del pasaje, donde las estructuras o los huesos y el título y todos los conceptos que nosotros vamos a emitir van a orbitar, van a girar en torno a esta idea exegética. Quiere decir que yo me acerco al texto y yo voy a sacar el corazón, esa verdad central del pasaje. Pero también voy a sacar lo que es la carne. Y la carne es todo lo que tiene que ver con datos del pasaje. Si nosotros tomamos este pasaje de Lucas capítulo 15, los dos primeros versículos, nosotros vamos a sacar todo lo que es la carne. Datos, fechas, personajes, oficios, etcétera, etcétera. Bueno, se acercaban a Jesús todos los publicanos. Bueno, yo tengo que saber qué era lo que es, qué era un publicano. Y pecadores, ¿a quién se refiere con pecadores? Bueno, vamos a ponerlo ahí. Y los fariseos, ¿quiénes son los fariseos? Fariseos y los escribas, bueno, vamos a poner escribas, murmuraban. ¿Y por qué murmuraban? Entonces yo voy a poner todo lo que son datos del texto, yo lo voy a poner a un lado, que es mi carne. Y luego voy a poner a un lado, después que yo haga esos dos trabajos hermenéuticos o exegéticos de lo que es el corazón del texto, la idea central, la verdad exegética
y la carne, todos los datos, entonces yo voy a estructurar eso. Y es importante la estructuración del sermón y la estructuración del texto, pero ya eso es con fines de proclamación del texto. Mientras tanto, para lo que es el estudio, nosotros podemos quedarnos con eso y hacer una estructura para nuestro propio consumo, no ser tan rígido, porque yo estoy hablando más o menos de estudio doméstico, no necesariamente para la exposición. Ahora, si lo vamos a exponer, pues entonces tenemos que estructurarlo porque eso facilita un bosquejo y una mayor asimilación. Entonces yo me voy a encontrar con esto y yo me voy a proponer, como dice John Stott en su libro Predicación Puente entre dos mundos, a conocer muy bien el mundo bíblico. A principios del siglo XX tuvimos pues un movimiento que fue una reacción al liberalismo de los siglos XVIII y XIX y fue el movimiento fundamentalista. Se le llamaron los fundamentalistas porque escribieron un libro que se llamaba así, The Fundament, los fundamentos. Y entonces ese fundamentalismo afectó a muchas iglesias históricas de la época, principalmente a los bautistas. Y estos fundamentalistas pues comenzaron a desarrollar su propia manera de ver las escrituras. Y una de las cosas que ellos veían es que lo más importante era conocer el mundo bíblico y preocuparse solamente por el conocimiento del mundo bíblico y no hacer tanto énfasis en el estudio, en la crítica textual, en la alta crítica como los hicieron los liberales. Y más bien este movimiento fue a una reacción del movimiento liberal. Y cuando hablamos del movimiento liberal o de la teología liberal, lo que estamos hablando de un grupo de teólogos que se acercaron a las escrituras y llegaron a la conclusión de que ellas no eran la norma de conducta y de fe, que no era la autoritativa palabra de Dios. Por lo tanto, la Biblia contiene la palabra de Dios y como contiene la palabra de Dios, gran parte de la palabra de Dios no es palabra de Dios realmente. Por eso es que muchos de estos fueron evolucionando hasta Rudolf Bultmann, que llegó a escribir un libro que se titulaba La dimitología de las escrituras. O sea, la Biblia está llena de mitos, de leyendas, por lo tanto hay que demitificarla. No creían en los milagros, no creían en ningún aspecto sobrenatural. Y todo eso fue la presión que la teología ya no era la reina de la ciencia como lo fue en la Edad Media, sino la filosofía y el surgimiento de lo que se llamó en aquella época el método científico, donde nada que no pudiera ser comprobado por el método científico tenía que creerse. Entonces, esto, pues, los teólogos liberales fueron influenciados por esto y comenzaron a impugnar las escrituras y comenzaron a impugnar la teología, y la teología no fue lo único que se impugnó en aquella época. Muchas áreas del saber humano también fueron impugnadas, como la política, la economía, todas las artes, todo fue impugnado en aquella época. Ese arte realista después fue sustituido por un arte surrealista, etcétera, etcétera. Lo que quiere decir que los fundamentalistas reaccionan a ese liberalismo teológico y se resisten, entonces se van a un extremo y ellos comienzan a desarrollar sus propias normas hermenéuticas, y entonces lo importante era la oración, se subestimó el estudio y lo importante era la oración y que el Señor nos dirija con su Espíritu Santo. John Stott le llama a este grupo escapistas. Pero en el otro lado, como ya hemos dicho, estaban los liberales, que lo importante era la alta crítica, la crítica textual, lo importante eran los seminarios, no tenemos tanto que orar si tenemos un intelecto y una razón que nos lleva al conocimiento de la verdad, y por lo tanto lo más importante es esto. A esto se le llama conformista. Aquellos escapistas y a estos conformistas. Por eso, en su libro Puente en Predicación entre dos mundos, John Stott dice que tenemos que tener pleno conocimiento del mundo bíblico y pleno conocimiento del mundo contemporáneo. Porque nosotros vamos a conocer el mundo bíblico para comunicarlo al mundo contemporáneo. Recuerdo que él decía, en una mano yo tengo la Biblia y en la otra mano tengo la revista Times. Y trato de mantenerme al tanto de todo lo que ocurre. Entonces, como nosotros somos unos buscadores
vamos a buscar y a hurgar en ese mundo bíblico y vamos a preocuparnos por saber quiénes eran los publicanos, quiénes eran los pecadores a los cuales se refiere a Cristo, quiénes eran los escribas y los fariseos. Y dudo mucho que si nosotros no tenemos una comprensión más o menos general de lo que eran estos personajes, nosotros no vamos a tener una comprensión general de este. Tenemos que saber, tenemos que manejar las escrituras. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, traza, corta bien la palabra de verdad. Por eso es que en Santiago capítulo 3, desde el versículo 1, y en ese capítulo que nosotros venimos y se lo predicamos a toda la iglesia, y al todo el que habla mucho, nosotros le hablamos acerca de cómo es el uso de la lengua, pero ese pasaje comienza diciendo: no hagáis mucho de vosotros maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. O sea, lo que estamos en el ejercicio del estudio de la palabra y comunicando ese estudio, compartiéndolo con los demás, tenemos que saber que esto es un asunto muy serio, que yo no puedo venir y decir: ah, bueno, ya yo entendí eso. Recuerdo que un hermano de nuestra iglesia que trabaja, que tiene su trabajo secular, tiene un amigo que es pastor y que es compañero de trabajo. Entonces, el hermano, que es una persona llegada a mí, le dice a ese pastor, y lo estoy ayudando, le dice: oigan, mi pastor, yo he hablado con él y él dura horas estudiando el sermón del domingo y preparándolo. Y ese compañero de trabajo le dice: pues tu pastor es un carnal. El hermano nunca me lo quiso enseñar, porque si me lo dice en mi cara, usted sabe. Tu pastor es un carnal. Y el hermano dice: ¿por qué? Porque yo soy pastor igual que él. Y yo no tengo que durar tanto de que estudiando y leyendo. Yo llego domingo en la mañana, ahí media hora antes de comenzar el culto, y me pongo ahí de rodillas. Yo quiero saber que usted vea lo que sale de esta boca. Yo no quisiera ver lo que sale de esa boca. Pero lo cierto es que eso es escapismo. Subestiman el estudio. Me recuerdo que estando en un país, me encuentro con un pastor que tenía tiempo que yo no veía, y había sido invadido por el neocarismatismo. Y pues me dice, en una posición espiritual mucho más elevada: yo soy un simple mortal que está allá en la tierra. Y él me dice: mira, yo todos mis libros de teología yo los regalé y los quemé, ya yo no los necesito. Y yo tenía que pasar por la dura pena de escucharlo, porque cuando me dijo eso sentí un poco de temor. Sin embargo, cuando lo escuché predicar, confirmé que lo que me había dicho era verdad. O sea, él era un hereje, pero no era mentiroso, él decía la verdad. Lo cierto es que no podemos subestimar el estudio de la palabra. Y vivimos en una cultura que no lee. Vivimos, es más, algunos se han atrevido a decir que estamos en una cultura post-lectura, en una cultura donde responde más a imagen que a la lectura. Entonces, Dios se revela es por las escrituras. No hay otra manera de nosotros conocer el carácter de Dios a menos que sea por la lectura sistemática, espiritual y devocional de las Sagradas Escrituras. Yo tengo que tener conocimiento del mundo bíblico y voy a sacar todos esos datos, carne, todo lo que tiene que ver, y eso debe tomar tiempo. Y tengo que auxiliarme de algunas herramientas necesarias para esto. Por ejemplo, podemos citar 3 Biblias de estudio que yo recomiendo. Está la Biblia de estudio MacArthur, está la Biblia de estudio Plenitud, está la Biblia de estudio de la NBI, que es una buena Biblia de estudio. Estas 3 Biblias de estudio. Pero también hay otras Biblias de estudio que son muy buenas, como dependiendo de lo que nosotros queramos estudiar. Una Biblia de estudio apologética, nosotros la tenemos ahí. Una Biblia de estudio de espiritualidad, como la Biblia de estudio de Henry Blackaby, la podemos tener ahí. Y vamos a consultar esas notas. Pero nosotros tenemos que hacer nuestro ejercicio primero. Yo no puedo ir al texto solamente
amparado en lo que otro dijo. Yo tengo que ir al texto dependiendo del Espíritu Santo y esforzarme en yo investigar por cuenta propia todo lo que yo pueda investigar. Ya yo investigué quiénes eran los publicanos, eran los cobradores de impuestos en los días del Imperio Romano, que extorsionaban y sobornaban a las personas. Me encuentro con pecadores, bueno, estos eran todo tipo de personas que tenían mala fama, que no eran necesariamente publicanos. Ahí podría haber prostitutas, ladrones y otro tipo de personas que no tenían buena reputación. Pero también me habla de los escribas y de los fariseos. Bueno, ya yo investigué que los fariseos estaban en la cúspide de la pirámide social hebrea, eran los encargados de hacer que las leyes se cumplieran, era pues una clase muy privilegiada. Entonces ya yo sé lo que son cada uno de estos datos. Tanto los escribas como los fariseos eran muy legalistas y tenían, según la versión de Poncio Pilato, envidia de Cristo, y por eso vivían descalificando a Cristo, por eso lo estaban murmurando. Ellos, recuerden que en una ocasión había un fariseo que estaba orando y estaba diciéndole: Señor, gracias, porque yo no soy como este publicano. Lo tenían al menos, lo veían con desprecio. Entonces Jesús nos da estas hermosas parábolas para dar a demostrar que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y estas tres parábolas tienen algunos elementos en común. En las tres hay pérdida. Se pierde una oveja, se pierde una moneda y se pierde un hijo. Las tres tienen pérdida. Las tres tienen recuperación. Se recupera la oveja, se recupera la moneda y se recupera el hijo. Y las tres tienen celebración por tener ya aquello que se había perdido y que ha sido recuperado. Lo que quiere decir que Jesús está respondiendo a los fariseos, pero a la vez le está enseñando a todo aquel que está escuchando lo que Él está diciendo. Entonces yo tengo que saber lo que es el mundo bíblico. Entonces yo voy a hacer ese mundo bíblico, yo lo voy a unir con el mundo contemporáneo, haciendo una interpretación de esto. Y yo voy a interpretarlo como interpreto cualquier texto de narrativa histórica. Yo lo voy a leer y yo voy a tomar en cuenta los elementos de léxico, de sintaxis, los diálogos teológicos que se dan en ellos, los datos que tienen que ver con el tiempo en que están los verbos. Pero yo no tengo que ser un experto en el idioma original para darme cuenta de esto. Yo voy a leer la Biblia en varias versiones y yo voy a desarrollar lo que se llama la lectura natural del texto. Tengo varias versiones y me puedo auxiliar de algunas herramientas. Un buen diccionario bíblico, las Biblias de estudios que ya le mencioné, una concordancia de léxico, de la concordancia Strong, que es la mejor que podamos hacer, y dejar que otros hagan ese trabajo literario por nosotros. Y nos vamos a acercar al texto, y entonces ya después que nosotros tenemos una comprensión de las palabras, de los personajes, porque eso lo hicimos con la carne, entonces yo voy a tratar de hacer una interpretación de eso que está ahí. Y nos enfrentamos al texto. Y cuando yo digo, bueno, para mí la idea central que tiene este capítulo 15 es que hay algo que se pierde, algo que se recupera y algo que se celebra por eso recuperado. Pero ¿qué interpretación yo le doy a eso? Bueno, Jesús está respondiéndole a ellos porque ellos le estaban criticando, y Jesús entonces le hace estas tres parábolas para justificar el propósito y naturaleza de su presencia. Ustedes que dicen ser representantes de Dios, ustedes que dicen ser personas amantes de Dios, no se preocupan por estas personas que necesitan reencontrarse con Dios, necesitan salvación. Al contrario, ustedes se ven tan puros, tan santos, que no lo son, y marginan esto. Recuerden que este orgullo judío viene de hace muchos años atrás.
de muchos siglos. Cuando el Señor llamó a Abraham, en el capítulo 12 del libro de Génesis, le dijo algo que los judíos no cumplieron. Cuando nosotros leemos Génesis, capítulo 1, el Señor le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, y haré de ti una nación grande. Y entre las cosas que el Señor le dice a Abraham: y bendeciré a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan. Y después le dice algo muy interesante: y en ti, ¿qué se digo? Serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, Dios no era para los hebreos, Dios era para toda la humanidad, e iba a usar al pueblo hebreo en esa obra misionera ya en el Antiguo Testamento. Y había una resistencia, por eso cuando Dios llama a Jonás, Jonás se resiste. Los hebreos se quedaron con el Señor, y por eso el Señor dice en su palabra: lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, y a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ese orgullo todavía permanece, aún en aquellos judíos que dicen ser creyentes. Estaba conversando con un rabino mesiánico, y él me decía que nosotros, en la iglesia de Cristo occidental, es una caricatura de lo que es la iglesia realmente del Nuevo Testamento, porque nosotros no somos judíos, y como no somos judíos no podemos tener una comprensión cabal de todo lo que el Señor quiere decirnos en el Nuevo Testamento. ¿Usted se imagina? Aquí las parábolas nosotros tenemos como propósito poder entenderla para poder aplicar eso al mundo de hoy. Voy a interpretarla y entonces voy a llevarla al mundo de hoy. Voy a hacer la aplicación. ¿Y qué aplicación yo le puedo dar a estas parábolas? Mañana yo voy a estar predicando acerca del hijo perdido, pero le estoy diciendo cómo se prepara, porque no basta solamente con ver el producto terminado. Vamos a dar hacia atrás y vamos a ver paso por paso para ver. Y ya están sospechando algunos de ustedes que eso no se hace en una hora. Por eso hay tanta debilidad en los púlpitos, porque muchos pastores y muchos predicadores y maestros no quieren pagar el precio de la preparación. No quieren dedicarse a estudiar la palabra de Dios sin importar el tiempo, para que entonces podamos encontrar lo que Dios quiere que nosotros comuniquemos. Y no es verdad que Dios le va a dar su respaldo a alguien en el púlpito que primero no haya agotado el tiempo necesario para entender a Dios. No es verdad que Dios lo va a respaldar. Cuando ya yo llegue al límite de mis capacidades, entonces el Espíritu Santo del Señor va a poner palabras en mi boca que todavía yo no puedo darme cuenta. Muchas veces yo me he encontrado con personas que me dicen: oye, me encantó eso que tú dijiste en el sermón, y yo lo veo tan bonito, y yo dije eso. Pero Dios obra cuando uno hace su parte. Entonces ya por la naturaleza de lo que es el trabajo de poder entender una parábola, nos damos cuenta que eso no se hace en poco tiempo. Tenemos que dedicarle el tiempo. Pero yo tengo que hacer esa parábola relevante mediante lo que se llama la contextualización, traer esa verdad de aquel tiempo y aplicarla al mundo contemporáneo. Grandes retos vienen por esta parábola. Grandes retos vienen a la iglesia de hoy. Podemos preguntarnos: ¿es excluyente o no la iglesia de Cristo hoy en día? ¿Estamos dispuestos a asumir el riesgo de que nos digan amigos de pecadores por tratar de llevar el evangelio brincando varias verjas o cercas culturales? ¿Estamos dispuestos a eso? Según estudios, las iglesias solamente en el mundo occidental están tratando de alcanzar entre todas las confesiones de fe un 35% de la población occidental que está por lo menos receptivo a que le hablen del Señor. No sé si me entendieron, lo voy a decir de otra manera. A ver, en el mundo occidental, Europa,
y América. O sea, el mundo que no es África ni Asia. Se le llama el mundo occidental. Y en este mundo occidental, solamente un 35% están interesados a que alguien pudiera hablarle de espiritualidad. No solamente de Cristo, puede ser de los mormones, los testigos de Jehová. Un 35%. Y entre todas las iglesias cristianas, estamos tratando de alcanzar ese 35%. Por ese 35% está interesado en eso porque por alguna razón lo que predican estas iglesias encajan un poco en el interés de esa persona, ya sea la familia, ya sea la salud, la vida organizada. Por lo tanto, nosotros no estamos brincando muchas cercas culturales, sino que estamos alcanzando a unas personas que moralmente son quizás como algunos de los hermanos de la iglesia, moralmente, no espiritualmente. Pero fuera de ese anillo habría que saltar para alcanzar a los publicanos y a los pecadores, que fue lo que hizo Cristo. En otras palabras, cuando yo estoy alcanzando a personas que están en adicciones, en ese submundo de la droga, yo estoy brincando una cerca cultural para llegar a ese tipo de personas, porque ese no es el tipo de personas con los que yo estoy trabajando. Y le voy a hacer esta historia. Una señora tenía una empleada que le ayudaba en su negocio. Y esa señora, vamos a llamarle la jefa, le habló a la empleada de Cristo que vivía en un barrio de riesgo social muy alto. Delincuencia de todo tipo, prostitución. Y la jefa le predicó a su empleada y la empleada conoció a Cristo. La empleada comienza a asistir a la iglesia de la jefa, porque era la única iglesia que conocía. Y entonces se sentía bien y esa señora, la empleada, comenzó a orar por su hijo. Y su hijo conoció al Señor. ¿Y a cuál iglesia fue el hijo? A la iglesia de su mamá. ¿Y a qué iglesia iba la mamá? A la iglesia de la jefa. El hijo, que estaba en problemas de drogas y estuvo preso varias veces, comienza a predicarle a sus amigos, que son iguales que él. Y esos amigos tienen interés de ir a la iglesia y escuchar palabra de Dios, porque su amigo, que ahora tiene a Cristo, le está hablando. Y ellos ven la transformación de él. Entonces ellos, el grupo, va a la iglesia del muchacho. El muchacho va a la iglesia de su mamá. La mamá va a la iglesia de su jefa, que es una iglesia de una comunidad de clase media alta. Cuando aquellos muchachos llegan a esa iglesia, no se sientan organizadamente como estamos aquí, sino que se sientan así. Hay que mandarle a quitar la gorra. Y cuando le mandan a quitar la gorra, hacen. Cuando caminan, usted sabe, nunca están derechos, siempre están como medio torcidos. Entonces, suena el botón del pánico. Y el pastor le dice a su oveja: mi hermana, esta iglesia no es para ese tipo de muchachos. Ese tipo de muchachos tienen que ir a otra iglesia. Así que hablen con su empleada, para que ella hable con su hijo y él hable con ellos. Y ninguno vengan aquí. De hecho, yo tengo esta tarjetita de un pastor amigo mío que está en un barrio cerca de ellos, para que ellos vayan allá. Porque algunos hermanos de la iglesia ya están teniendo temor de esos muchachos. Esto es una historia verídica. Las parábolas plantean retos acerca de lo que es la proclamación del evangelio, que tiene que ver con los pecadores, con ellos, con la respuesta que ellos dan, pero también tiene que ver con nosotros. Se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores, y los religiosos murmuraban por esto. Es más cómodo trabajar con personas que son iguales que nosotros. Es mucho más cómodo.
Es mucho más cómodo trabajar con personas que, aún siendo impías, son moralmente decentes y estudiadas y trabajadoras. Pero este tipo de personas son de alto mantenimiento, pero necesitan a Jesucristo también. Y Jesucristo los alcanzó. Pudo hablar cómodamente con Nicodemo de noche, pero también se dedicaba a este tipo de personas. Yo no voy a simplemente hacer reflexión teológica, qué bonita es la parábola, no, cómo yo la aplico el día de hoy. ¿Qué yo voy a hacer con todas esas informaciones que yo estoy recibiendo? Nos sentimos muy cómodos en nuestra área de seguridad. Tenemos varios homosexuales que han hecho profesión de fe en nuestra iglesia. Y estamos contentos con lo que Dios está haciendo con ellos. Tenemos nuestra propia ruta para restaurarlo. Y tienen sus mentores a los cuales ellos se reportan. Uno de estos jóvenes se acerca a uno de sus mentores y le dice que tuvo una recaída espiritual. El mentor le pregunta qué fue lo que pasó. Él le dice. Y oír estas historias no es nada agradable. ¿Lo que vamos a hacer? Pecadores y publicanos. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé paciencia, que nos dé amor, que nos dé poder de lo alto para ministrar a todos aquellos que necesiten de tu santo evangelio. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo que se habían perdido no son solamente los médicos, los ingenieros y los abogados de clase media con vida decente, sino también este tipo de gente. Y la iglesia es la esperanza de ellos para recibir a Cristo. Uno de ellos le confiesa a su mentor, a sus mentores. Él tiene que rendirle cuenta a 5 mentores, cada uno de ellos a 5 mentores. Le revela, le dice, y se lo creemos, que esta gente sufre mucho, que él se está enamorando de uno de sus mentores. El mentor viene vuelto loco y sin idea donde mí. Y me dice, pastor, oiga, uno tiene que aguantar todas estas cosas por la causa de Cristo. Sí, yo le dije, tú eres su mentor, no yo, aguanta. Pero le ministramos con paciencia y amor. Son los publicanos y los pecadores. Cuando yo leo la parábola, yo tengo que aplicar eso al día de hoy. ¿Qué yo voy a hacer con estas cosas? Y la tendencia es venir y edificarnos, pero el reto es cuando nosotros salgamos de aquí, que nos enfrentemos a ese mundo real, al vecino, al de la esquina. ¿Qué vamos a hacer con todas estas informaciones que nosotros estamos recibiendo? No vamos a caer como los teólogos de la Edad Media y los teólogos post-reforma, simplemente reflexionando en muchos temas teológicos muy buenos, pero ¿qué vamos a hacer con ellos? Entonces, recapitulando, las parábolas, el Señor nos la presenta con claridad, con sencillez, pero son confrontaciones que pulverizan el corazón del que la lee. Son confrontaciones directas. Imagínense los escribas y los fariseos murmurando, creyendo que Jesús no lo estaba escuchando. Entonces Él se dirige a ellos y le dijo, un hombre tenía una oveja perdida. Sí, con ustedes que estoy hablando. Dice, también una mujer se le perdió una moneda y un padre tenía 2 hijos. Son confrontaciones que tienen una fuerza que pulveriza los corazones. Era una confrontación frontal, radical, que nos presenta la ética y la teología de Cristo, que rompió paradigmas, que quebró corazones, que despertó suspicacia, que desató odio y envidia hacia su persona. Cuando leemos las parábolas nos pulveriza el corazón, nos confronta
remueve los quiciales de los templos de nuestra alma. Nos hace pensar, me perturba de tal forma que me despierto con la noche. ¿Qué voy a hacer con esta parábola que me asedia y me sofoca? ¿Qué voy a hacer? Parábolas deben provocar en nosotros lo mismo que provocó en los discípulos del Señor. 3 años con Él, escuchando sus instrucciones por medio de las parábolas, fueron suficientes para ellos morir por Él. Pulverizó sus vidas. No volvieron a hacer lo mismo. Nosotros tenemos el Evangelio porque esa parábola encontró corazones abonados por el Espíritu de Dios para que nos llegara hasta ahora el Evangelio. Nosotros tenemos ahora nuestras propias parábolas, porque cuando compartimos el Evangelio de Jesucristo no estamos transmitiendo conceptos, estamos transmitiendo vida, porque la vida es parte del mensaje. El Señor nos ayude, nos bendiga a hacer de las parábolas nuestro diario vivir. Gracias, Padre, por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos y te agradecemos que nos has recordado una vez más